Bien, en el último discurso del presidente Boric en la Asamblea General de la ONU, dio un férreo respaldo a la exmandataria Michelle Bachelet y anunció su postulación para la Secretaría General de Naciones Unidas. Estuvo bien noticiosa ayer la jornada en la Asamblea. Vamos a Nueva York con Rodrigo Sánchez. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días. Ahora. ¿Cómo te va, Gonzalo? Muy buenos días. Te saludamos desde la Gran Manzana. Estamos a pocos minutos de abordar la cápsula que nos va a llevar hasta la ONU, a esta segunda jornada de trabajo intenso en la sede de Naciones Unidas en el marco de la edición número 80 de esta importante instancia multilateral donde el presidente Gabriel Boric tiene un rol bastante importante. Recordemos que ayer fue su intervención ante el Pleno que se realizó durante la tarde con la concreción de algo que ya era un secreto a voces. Se había mencionado durante las horas previas esta oficialización de la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet como carta a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Luego de varias conversaciones que se han dado durante el último año, podríamos decir, Gonzalo, intensas gestiones por parte de la Cancillería y el convencimiento de la propia exmandataria que fue confirmado ya durante la jornada del lunes por la noche en un encuentro que sostuvo con el presidente Gabriel Boric y con el canciller Alberto Van Klaveren. Finalmente esto se hace oficial en el discurso del jefe de Estado chileno ante el Pleno, que contó también con la asistencia de la expresidenta Michelle Bachelet. Se le podía ver, de hecho, en las pantallas mientras el presidente Gabriel Boric hacía un repaso de su currículum que hay que reconocer, Gonzalo, no es menor, considerando que ha sido 2 veces presidenta de la República en nuestro país. Fue también presidenta de ONU Mujeres, fundadora de ese organismo y además alta comisionada en materia de derechos humanos. Un currículum que al menos desde el punto de vista de la trayectoria es más que válido para postular al máximo cargo de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero sin embargo hay que reconocer, y esto en el gobierno también así lo hacen, tiene obstáculos también bastante duros. El primero de ellos y el más fuerte, Gonzalo, tiene que ver con la posibilidad de que las superpotencias pertenecientes a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, utilicen su derecho a veto. No se requiere la unanimidad de los votos, no se requiere tampoco la unanimidad de los integrantes del Consejo de Seguridad, pero si es que uno de los 5 países utiliza el derecho a veto, eventualmente la candidatura de la expresidenta se podría caer. Y ahí prima mucho la distancia que ha marcado tanto ella como el presidente Gabriel Boric en sus intervenciones del mandatario estadounidense Donald Trump. Muchos plantean que será una carrera sumamente dura considerando ese factor político. Y lo otro tiene que ver con la interna en nuestro país. Consideremos la posibilidad de que el próximo gobierno sea un gobierno de derecha, de centro derecha. ¿Cuál va a ser el incentivo en ese caso de impulsar la candidatura de Michelle Bachelet, considerando que es una figura tradicional de la izquierda en nuestro país? La mayoría de los candidatos presidenciales, de todas maneras, Gonzalo, hay que reconocer, en Chile han planteado respuestas más bien republicanas. Algunos han dicho que es un asunto de Estado, que sería un orgullo para nuestro país, pero que no es momento para referirse en relación a este tema, independiente a las críticas que hay desde los candidatos de la derecha, que son duras, a la figura de Michelle Bachelet. Te quiero dejar con algunas de las declaraciones que se dieron durante la jornada de ayer en el Pleno de Naciones Unidas, las palabras del presidente Gabriel Boric haciendo oficial esta nominación y la propia expresidenta Michelle Bachelet, que reaccionó minutos más tarde luego en el Pleno de Naciones Unidas. La ONU debe reflejar los avances del mundo y reconocer que una mujer al mando no es solo símbolo de equidad, sino que representa y hace realidad que la mujer, siendo la mitad de la población, más de la mitad de la población, puede ocupar todos los espacios del mundo y que ningún espacio le está vetado. Chile quiere contribuir activamente a este esfuerzo colectivo y por ello es para mí un tremendo honor anunciar desde aquí que Chile nominará a nuestra expresidenta Michelle Bachelet Jeria como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas. Agradezco al presidente Gabriel Boric por haber anunciado esta candidatura en su último discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este gesto representa su respaldo y una reafirmación clara del compromiso histórico y activo de Chile con el multilateralismo, el respeto al marco institucional internacional y la vocación de nuestro país de ser parte de las soluciones globales. Asimismo, valoro profundamente las expresiones de apoyo que de manera transversal
han manifestado diversos actores políticos en Chile. Estas dan cuenta de que existe una comprensión de esta candidatura. No es un proyecto personal y como país y región tenemos una responsabilidad en el contexto global actual. Fíjate, Gonzalo, que el presidente Gabriel Boric ha invitado a la expresidenta Michelle Bachelet a varias actividades en el marco de Naciones Unidas. Bueno, Michelle Bachelet, por supuesto, que tiene un rol importante. Ella está invitada en calidad de integrante del Club de Madrid, pero el jefe de Estado chileno la ha convocado también, por ejemplo, a reuniones que se van a dar durante esta jornada en defensa de la democracia, en lucha contra el extremismo. Se llama uno de estos encuentros que se va a realizar dentro de las próximas horas en Naciones Unidas. Va a ser la primera actividad que vamos a cubrir durante esta jornada y que va a contar con la participación de los presidentes de Brasil, de España, de Colombia, de Uruguay también, tal como ocurrió en Chile en el mes de julio. Es una instancia de presidentes más bien del signo progresista que se reúnen para buscar soluciones a conflictos que tienen que ver con el medio ambiente, la inteligencia artificial, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y que se han opuesto duramente a lo que ha planteado Donald Trump, por ejemplo, en Naciones Unidas. Posteriormente, el presidente de la República va a participar de un encuentro relacionado con el cambio climático, el calentamiento global, junto con Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Recordemos, Gonzalo, que en noviembre se va a realizar la COP30 en Brasil y este va a ser un encuentro preliminar donde va a participar el presidente Gabriel Boric. Y para finalizar, se va a realizar un acto en homenaje al presidente Pepe Mujica, fallecido presidente de Uruguay, donde también van a asistir varias figuras simbólicas del progresismo. También podría eventualmente asistir la expresidenta Michelle Bachelet. Y como dato para cerrar, mañana, fíjate que el presidente Boric va a tener una bilateral con el secretario general de Naciones Unidas y también ha invitado a Michelle Bachelet, por lo cual podríamos decir ya que al menos desde el gobierno del presidente Boric la campaña está desplegada. Las candidaturas de todas maneras se confirman a fin de año, pero ya ha sido nominada su nombre en el Pleno, sacó algunos aplausos y la contienda de todas maneras, por los factores que anteriormente mencioné, Gonzalo, se ve sumamente compleja. Para finalizar, el nombre que corre con mayor favoritismo, al menos es lo que se ha planteado en los pasillos de Naciones Unidas, es el de Rebecca Greenspan, actual secretaria general de la Conferencia de ONU sobre Comercio y Desarrollo, ex vicepresidenta de Costa Rica. De todas maneras, son factores internos, son factores externos, también el financiamiento, todo eso va a ser sumamente importante para el despliegue de esta difícil candidatura que el gobierno ha tomado la determinación y la propia Michelle Bachelet de oficializar durante la jornada de ayer. Claro que sí. Y una elección que va a ser el próximo año de esa nueva persona que se haga cargo de Naciones Unidas y acá en Chile bajo un nuevo gobierno. Entonces hay que ver qué va a suceder. Rodrigo, muchas gracias por toda la información. Vamos a estar atentos a tus informes desde Nueva York. Que tengas buen día. Chao, un abrazo, que estés bien.